Entré a la oficina con el uniforme de limpieza y un trapeador en la mano. El olor a café viejo y cigarro impregnaba el aire. No era la primera vez que estaba allí, pero esta vez era diferente. Esta vez, todo era mío. Mi jefe, o mejor dicho, mi exjefe, estaba sentado en su enorme escritorio de caoba, con la misma expresión arrogante de siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Limpia rápido, que tengo una reunión en 20 minutos, ordenó sin mirarme. Tragué una carcajada. ¡Qué ironía! Hace apenas unas semanas, él me había despedido sin siquiera pensarlo 2 veces. No encajas en la empresa, me había dicho. Pero el destino tenía un sentido del humor peculiar. Un giro inesperado en mis inversiones, un par de decisiones bien calculadas y una oportunidad perfecta me habían convertido en el nuevo dueño de la compañía. Recorrí la oficina con calma, observando cada detalle. Pronto todo cambiaría. Sus fotos, sus papeles, su nombre en la puerta, todo desaparecería. Pero no tenía prisa. Quería disfrutar el momento. Me acerqué a su escritorio, y con la misma indiferencia que él siempre me había mostrado, pasé el trapo sobre unos papeles importantes, arrastrándolos ligeramente. Él frunció el ceño, pero siguió tecleando en su computadora. ¿No puedes tener más cuidado? Esos documentos valen más que tu sueldo. Sonreí de lado. Eso está por verse, dije en voz baja, apenas un murmullo. Y entonces, sonó su teléfono. Él atendió con su tono de siempre, seguro y autoritario. Pero su expresión cambió en cuestión de segundos. Primero frunció el ceño. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo que la empresa fue comprada? Murmuró, casi sin aire. Me apoyé en su escritorio y observé su rostro mientras le daban la noticia. La partida apenas comenzaba. Colgó el teléfono lentamente, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez desde que entré a la oficina. ¿Qué dijiste? Su voz tenía un matiz de duda, como si de repente algo hiciera clic en su mente. Sonreí con calma y dejé el trapo sobre su escritorio. Dije que eso está por verse. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Lo vi tragar saliva, su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrado a sentirse inseguro en su propio territorio. Pero el problema era que, a partir de hoy, ya no era su territorio. Era mío. No puede ser, susurró, casi para sí mismo. Caminé alrededor del escritorio con la misma lentitud con la que él solía pasearse frente a sus empleados cuando quería hacerles sentir pequeños. Deberías leer los correos que ignoras, comenté, señalando su pantalla. La venta se cerró ayer en la noche. La transferencia se hizo esta mañana. Él volvió a su computadora con movimientos torpes, desesperado por confirmar lo que ya sabía que era cierto. Sus dedos bailaron por el teclado, y en cuestión de segundos, la realidad lo golpeó como un tren en movimiento. No, murmuró. Me crucé de brazos y esperé, disfrutando el espectáculo. Su espalda se hundió en la silla, los hombros caídos, la confianza desmoronándose en tiempo real. ¿Cómo? Buena estrategia, buenas conexiones y, sobre todo, paciencia, respondí, inclinándome hacia él. Algo que tú nunca tuviste. Pasó una mano por su rostro, tratando de recomponerse. Pero yo sabía lo que estaba pensando. Sabía que, en ese momento, su mente estaba repasando cada interacción que tuvimos en el pasado, buscando señales que nunca vio. Finalmente, se enderezó en su asiento y me miró con una mezcla de rabia y respeto. ¿Y ahora qué? Preguntó. Sonreí. Ahora, hablamos de tu futuro en esta empresa. La puerta se abrió de golpe. Mi asistente entró con una carpeta en la mano y una mirada seria. Señor, los inversionistas están esperando su decisión. Me giré hacia él. Diles que en unos minutos estaré con ellos. El ex jefe, porque eso era ahora, un ex, apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle lo poco que le quedaba. Me incliné sobre su escritorio, y con una palmada suave en la madera, concluí. Vamos a ver si realmente vales más que mi sueldo. El silencio que siguió fue casi divertido.
Lo observé mientras su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una salida, una forma de retomar el control. Pero no la había. Finalmente, se aclaró la garganta y trató de recomponerse. Escucha, esto es un malentendido. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Sonreí. Sabía que intentaría negociar. Los hombres como él nunca aceptaban la derrota sin pelear. ¿Un acuerdo? Repetí, fingiendo interés. Suena interesante. ¿Qué tienes en mente? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio, como si aún tuviera alguna ventaja. Tienes la empresa, pero yo la conozco mejor que nadie. Mis contactos, mis clientes, sin mí, perderás mucho dinero en los primeros meses. Me crucé de brazos, dejándolo hablar. Puedo ayudarte con la transición. Ser tu asesor. Seguir manejando ciertos aspectos clave. Así todos ganamos. Ahí estaba. El miedo disfrazado de pragmatismo. Me acerqué lentamente y apoyé las manos en el escritorio. Déjame ver si entiendo bien. Hice una pausa, disfrutando la forma en que intentaba mantener la calma. Me echaste sin dudarlo. Dijiste que no encajaba aquí. ¿Y ahora, quieres trabajar para mí? Él no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada. Eso es lo que pensé, continué. Te diré lo que va a pasar. En este momento, tu correo y tu acceso a los sistemas de la empresa están bloqueados. Ya no puedes entrar a ninguna de las cuentas, ni mover un solo centavo sin mi autorización. Sus labios se apretaron en una línea tensa. En este sobre, saqué un documento de mi chaqueta y lo coloqué frente a él. Tienes dos opciones. La primera, una salida digna. Un paquete de liquidación generoso, sin escándalos ni demandas. Tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Y la segunda? La segunda, me encogí de hombros, es que te resistas. Pero entonces, mis abogados abrirán una investigación interna. Porque, ¿sabes qué descubrí cuando revisé los números de la empresa? Hay inconsistencias. Pequeñas, pero suficientes. Nada que llame la atención a simple vista, pero si se investiga a fondo. Su rostro palideció. No tienes pruebas, dijo en un intento de mantener su seguridad. Todavía no. Pero si me obligas a buscarlas, las encontraré. Hubo otro silencio pesado. Sus dedos jugaron con el borde del sobre. Tómate tu tiempo, le dije, enderezándome. Pero no demasiado. Tengo una reunión con los inversionistas y necesito darle prioridad a la nueva dirección de la empresa. Él me miró con los ojos llenos de odio, pero también de algo que no esperaba, resignación. Salí de la oficina sin esperar respuesta. Mi asistente me esperaba en la puerta con un documento en la mano. ¿Lo firmará? Miré de reojo hacia la oficina, donde mi exjefe seguía sentado, inmóvil, con el sobre entre las manos. Sí. Tarde o temprano, lo hará. Y si no, bueno, yo ya tenía un plan para eso también. Caminé por el pasillo con paso firme, disfrutando la sensación de control absoluto. Años atrás, me había ido de esta empresa con las manos vacías, relegado a la nada por un hombre que se creía intocable. Pero hoy todo era diferente. Mi asistente me alcanzó el documento que llevaba. Aquí está la lista de los ejecutivos clave. Algunos han solicitado reuniones privadas contigo antes de que anuncies oficialmente el cambio de mando. Tomé la carpeta y la hojeé por encima. Nombres conocidos. Algunos eran leales al viejo régimen, otros seguramente habían olfateado la tormenta y querían asegurarse de no hundirse con el barco equivocado. ¿Qué sabes de ellos? Mi asistente, siempre eficiente, no tardó en responder. Un par de directores financieros están nerviosos. Si hubo manejos turbios en la empresa, ellos lo saben. También hay un alto ejecutivo de ventas que parece dispuesto a adaptarse, pero probablemente quiera algo a cambio. Interesante, murmuré, cerrando la carpeta. Los veré después de la reunión con los inversionistas. Cuando entré en la sala de juntas, todas las miradas se dirigieron a mí. Hombres y mujeres con trajes impecables, cada uno con su propia agenda oculta. Algunos estaban aquí por dinero, otros por poder, y unos pocos, tal vez, por convicción.
Me senté en la cabecera de la mesa. Un lugar que, hasta ayer, no me pertenecía. Señores, comencé, apoyando las manos sobre la mesa, hagamos esto simple. La empresa tiene un nuevo dueño. Hay cambios en camino, y serán rápidos. Algunos intercambiaron miradas, midiendo mi tono, mi actitud. Antes de continuar, quiero hacer algo claro. Me incliné ligeramente hacia adelante. No me interesa hacer enemigos aquí. Pero tampoco me temblará la mano si alguien intenta obstaculizarme. Un murmullo recorrió la sala. Vi a uno de los inversionistas, un hombre mayor con el cabello canoso, asentir con aprobación. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos, un ejecutivo con un aire de superioridad, se aclaró la garganta. Con todo respeto, algunos de nosotros trabajamos con el antiguo director por años. Nos cuesta creer que un cambio tan repentino sea lo mejor para la empresa. Sonreí. Sabía que alguien intentaría desafiarme. Déjame preguntarte algo, dije, manteniendo la calma. ¿Te preocupan los cambios, o te preocupa tu lugar en ellos? El hombre parpadeó, sorprendido. No es eso, yo solo. Levanté una mano, interrumpiéndolo. Mira, es simple. La empresa no solo sobrevivirá, sino que crecerá. Pero para eso, necesito gente dispuesta a adaptarse. Hice una pausa y recorrí la sala con la mirada. Si alguno de ustedes no se siente cómodo con esto, la puerta está abierta. Nadie los obligará a quedarse. Silencio. Nadie se movió. Nadie se levantó. Sabía que no lo harían. Todos estaban aquí por la misma razón, el dinero. Y mientras les asegurara que seguirían ganando, no les importaba quién estaba al mando. Bien, dije, relajándome en mi asiento. En ese caso, continuemos. Pero justo cuando estaba por empezar la verdadera negociación, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Mi ex jefe. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos encendidos de rabia. No puedes hacer esto. Espetó, señalándome con el dedo. Esta empresa es mía. La sala entera quedó en silencio. Sonreí con calma, me puse de pie y metí las manos en los bolsillos. No, ya no lo es. Dio un paso adelante, pero dos guardias de seguridad, que ya estaban preparados, se interpusieron en su camino. Déjame darte un consejo, dije, mirándolo directamente. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba perdiendo el control. Tú no tienes idea de en qué te estás metiendo. Gruñó. Crees que ganaste, pero no sabes quiénes están detrás de esto. Eso me hizo alzar una ceja. ¿A qué te refieres? Su expresión cambió. Por un instante, pude ver algo detrás de su rabia, miedo. Tarde o temprano, te darás cuenta, murmuró. Y cuando lo hagas, ya será demasiado tarde. Eso sí me intrigó. Pero no iba a demostrarlo. Por lo pronto, lo único que sé es que tienes 10 minutos para salir del edificio. O haré que te saquen a la fuerza. Sus ojos ardieron de odio, pero finalmente, sin más opciones, se dio la vuelta y salió. Pero su advertencia seguía resonando en mi cabeza. ¿De qué diablos estaba hablando? Lo vi salir escoltado por los guardias, pero su advertencia quedó flotando en el aire como una amenaza velada. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Qué era lo que yo no sabía? Me volví hacia los inversionistas, que intercambiaban miradas incómodas. Disculpen el espectáculo, dije con calma. Ahora, continuemos. La reunión transcurrió sin problemas en la superficie. Hablamos de proyecciones, estrategias, cambios en la dirección. Pero en el fondo, mi mente estaba en otra parte. Cuando todo terminó, mi asistente se me acercó. Señor, la seguridad informa que el exdirector abandonó el edificio. ¿Pero? ¿Pero qué? Pregunté, viendo su expresión tensa. Se fue con una sonrisa. Como si supiera algo que nosotros no. Me quedé en silencio por un momento. Dile al equipo legal que revise todos los contratos recientes, transacciones y cualquier movimiento inusual. Si hay algo oculto en esta empresa, quiero saberlo antes de que me explote en la cara.
Entendido. Mi asistente se fue de inmediato, y yo volví a mi oficina, mi nueva oficina. Me senté en la silla de cuero negro, apoyé los codos en el escritorio y exhalé lentamente. Algo no encajaba. Mi exjefe no era de los que aceptaban la derrota. Y esa última mirada, no era solo furia. Era una advertencia. Abrí un cajón y saqué un whisky, me serví un trago, lo giré en el vaso y observé la ciudad a través del enorme ventanal. Si había algo oculto en esta empresa, lo descubriría. Y si alguien pensaba que podía derribarme, estaba a punto de cometer un gran error. La noche cayó sobre la ciudad, pero yo seguía en mi oficina, repasando documentos, buscando cualquier indicio de lo que mi exjefe había insinuado. Mi instinto me decía que esto no había terminado. Justo cuando estaba a punto de apagar la computadora, mi asistente entró con expresión tensa. Señor, encontramos algo. Le indiqué que hablara. Hay una serie de pagos irregulares a una empresa fantasma. Transferencias grandes, sin un propósito claro. Me enderecé en la silla. ¿Cuánto dinero? Millones. Y lo peor, la empresa fantasma está vinculada a un grupo con antecedentes turbios. Lavado de dinero, sobornos, gente peligrosa. ¿Peligrosa? Esa palabra hizo clic en mi cabeza. Mi exjefe no me había advertido por simple rencor. No tenía miedo de perder la empresa. Tenía miedo de lo que podía venir después. Me levanté, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Alguien más sabe esto? No aún. Solo el equipo legal y yo. Bien. Manténlo así por ahora. Quiero saber quién está detrás de esas transferencias. Mi asistente asintió y salió de la oficina. Me giré hacia la ventana, viendo la ciudad iluminada. Yo había ganado la empresa. Pero, sin darme cuenta, también me había ganado un enemigo. La pregunta era, ¿quién? ¿Y cuánto tiempo me quedaba antes de que viniera por mí? La sensación de victoria se disipó. En su lugar, una inquietud fría se instaló en mi pecho. No había heredado solo una empresa, había heredado un problema. Me senté de nuevo y llamé a mi asistente. Quiero un informe completo de mi exjefe, reuniones, contactos, llamadas recientes. Si tenía vínculos con gente peligrosa, quiero saberlo ya. Voy a encargarme personalmente. Colgué y exhalé, pasándome una mano por la cara. Miré el reloj. Pasaban de la medianoche. Decidí que era hora de irme. Tomé mi abrigo y salí de la oficina, recorriendo los pasillos vacíos. Pero cuando llegué al estacionamiento subterráneo, una sensación extraña me recorrió la espalda. Me detuve en seco. No estaba solo. Miré a mi alrededor con discreción. A unos metros, un auto negro con vidrios polarizados estaba estacionado con el motor encendido. Intenté no reaccionar. Caminé con normalidad hasta mi auto, pero en cuanto abrí la puerta, el auto negro encendió sus luces y avanzó lentamente. El mensaje era claro. No estaba solo en este juego. Y alguien quería que lo supiera. Mi pulso se mantuvo firme, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Este no era un encuentro casual. Querían que supiera que me estaban observando. Sin mostrar nerviosismo, subí a mi auto y cerré la puerta con calma. Encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. En el espejo retrovisor, el auto negro se detuvo a unos metros. Sus faros iluminaban la parte trasera de mi coche, como si esperaran mi próximo movimiento. Decidí poner a prueba su paciencia. Me quedé quieto, las manos en el volante, observando. Segundos pasaron, largos e incómodos. Entonces, el auto negro apagó las luces y retrocedió lentamente, desapareciendo en la oscuridad del estacionamiento. No intentaron acercarse. No intentaron bloquearme. Solo querían enviar un mensaje. Bien, murmuré para mí mismo. Juego aceptado. Arranqué y salí del edificio, pero en lugar de ir a casa, tomé un desvío. Si había algo sucio en esta empresa, lo averiguaría antes de que ellos decidieran hacerlo por mí. No iba a esperar a que me cazaran. Si querían jugar, yo iba a ir un paso adelante. La noche era densa, y las calles se alargaban en sombras a medida que conducía. No iba a casa.
No iba a ningún lugar que ellos pudieran predecir. Sabía que estaba en el centro de algo más grande, algo que mi exjefe había manejado en la oscuridad durante años. Pero ya no tenía escapatoria, y ahora yo ocupaba su lugar. Tomé una ruta diferente, giré 2 veces sin motivo aparente y revisé los espejos. Nadie me seguía. Bien, Apreté el volante y marqué un número en mi celular. La noche era densa, y las calles se alargaban en sombras a medida que conducía. No iba a casa. No iba a ningún lugar que ellos pudieran predecir. Sabía que estaba en el centro de algo más grande, algo que mi exjefe había manejado en la oscuridad durante años. Pero ya no tenía escapatoria, y ahora yo ocupaba su lugar. Tomé una ruta diferente, giré 2 veces sin motivo aparente y revisé los espejos. Nadie me seguía. bien. Apreté el volante y marqué un número en mi celular. Solo una persona podría ayudarme a entender qué estaba pasando realmente. Después de 2 timbrazos, una voz ronca contestó. Sabía que llamarías, dijo, sin necesidad de presentaciones. Entonces también sabías que vendrían por mí, respondí. Una risa seca. Oh, no vendrán todavía. Primero quieren ver qué tan listo eres. Me tensé. ¿Quiénes son? Hubo una pausa. Gente que no aparece en los papeles. Gente que manejaba esta empresa desde las sombras mucho antes de que tú llegaras. ¿Y qué quieren de mí? Depende. Su voz bajó un tono. Si creen que puedes ser útil, te harán una oferta. Si creen que eres un problema, bueno, ya sabes cómo terminan esas historias. Apreté la mandíbula. Dime algo. ¿Cómo es que sigues vivo después de tratar con ellos? El hombre rió de nuevo, esta vez con un matiz de advertencia. Porque yo sé cuándo retirarme. Silencio. ¿Y tú? Continuó, no pareces el tipo que sabe cuándo parar. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como el aire en el auto se volvía más pesado. Ya no se trataba de negocios. Se trataba de poder. Y yo estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Guardé el teléfono y respiré hondo. Lo que acababa de escuchar solo confirmaba lo que ya sospechaba, esta empresa no era solo una compañía más. Era una fachada, una pieza en un juego que aún no entendía del todo. Seguí conduciendo, con la mente dando vueltas a cada palabra de esa llamada. Si creen que puedes ser útil, te harán una oferta. Si creen que eres un problema. No necesitaba que terminara la frase para saber lo que significaba. Di un giro brusco y me dirigí a un viejo bar en las afueras de la ciudad, un sitio discreto donde podía pensar sin ser molestado. Pedí un whisky y me senté en una mesa apartada, con la vista en la puerta. Viejos hábitos. No había terminado la mitad de mi trago cuando sentí que alguien se acercaba. No deberías estar aquí solo, dijo una voz femenina. Levanté la mirada. Era una mujer de cabello oscuro, vestida con elegancia pero sin esfuerzo, como alguien que sabía moverse en cualquier ambiente. No recuerdo haberte invitado a sentarte, respondí, observándola. Sonrió y se acomodó en la silla frente a mí de todos modos. No necesitas hacerlo. Estoy aquí por lo mismo que tú. Le di un sorbo a mi whisky, sin bajar la guardia. ¿Y qué es lo que quiero, según tú? Se inclinó un poco, sus ojos brillando con algo entre advertencia y curiosidad. Respuestas. No dije nada, esperando a que continuara. Sé que tomaste la empresa. Sé que descubrieron las transferencias. Y sé que esta noche alguien te dejó claro que no estás solo en esto. Mi agarre sobre el vaso se tensó apenas. ¿Quién eres? Sonrió de lado y se recargó en la silla. Alguien que solía estar sentada en tu lugar. Eso sí llamó mi atención. ¿Trabajaste para ellos? Su sonrisa desapareció. Trabajé para la empresa. Creí que podía manejarlo, hasta que me di cuenta de que nunca fui más que una pieza. Se inclinó hacia adelante, su expresión más seria. Escucha con atención. Tienes poco tiempo antes de que ellos decidan qué hacer contigo. Si quieres sobrevivir, vas a necesitar ayuda. La miré fijamente. ¿La tuya?
Ella me sostuvo la mirada y por primera vez en toda la noche, supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. La mía, confirmó. Pero solo si estás dispuesto a jugar este juego hasta el final. Y en ese momento entendí que esto no era solo una advertencia. Era una invitación a la guerra. El ambiente en el bar parecía volverse más denso, como si la conversación estuviera tensando el aire. Me sentí atrapado entre la elección de seguir adelante o detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía que no había marcha atrás. ¿Y por qué debería confiar en ti? Pregunté, manteniendo la distancia. Ella me observó un momento, como evaluando si valía la pena responder con una verdad incómoda. Luego, su mirada se endureció, y su voz se hizo más baja, casi un susurro. Porque yo estuve en tu lugar. Creí que podía manejarlo todo, que podía controlar la situación. Pero no entendía con quién estaba tratando. No hasta que ya era demasiado tarde. Tomó un trago de su copa, y el silencio entre nosotros se alargó, como si las palabras pesaran más que el ambiente que nos rodeaba. ¿Qué quieres que haga? Dije finalmente, sabiendo que tenía que tomar una decisión. Ella sonrió, una sonrisa que no era completamente amigable, sino más bien una sonrisa de alguien que había aprendido a jugar sucio. Primero, necesitas saber en qué te has metido. Este no es un simple asunto de dinero o poder. Hay fuerzas aquí que van mucho más allá de lo que imaginas. Pero si juegas bien tus cartas, puedes estar al mando. O ser uno de los que se quedan atrás, en las sombras. Suspiré y me recosté en la silla. La mujer no era la primera en ofrecerme una alianza, pero había algo en su actitud que indicaba que no estaba dispuesta a perder. ¿Qué me propones? Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. El juego está comenzando. Tienes una ventaja, pero solo si actúas rápido. Vas a tener que hacer movimientos que quizás no te gusten, pero son necesarios. Y no solo contra los de fuera, sino también contra los de dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de decisiones rápidas y movimientos calculados. La mujer, que se presentó como Carla, se convirtió en mi aliada más confiable. Me proporcionó información detallada sobre los movimientos de mi exjefe y sus aliados. Cada paso que daba, cada movimiento dentro de la empresa, me acercaba más a entender que la lucha por el control no solo estaba en los pasillos de la corporación, sino en las calles y en las sombras. Empecé a moverme en silencio. Recorrí oficinas, reuní aliados y desmantelé las pequeñas conspiraciones que se habían ido tejiendo durante años. El negocio nunca había sido solo sobre dinero, sino sobre poder, y yo no podía permitirme mostrar debilidad. Los inversionistas, los directores, todos jugaban su propio juego. Algunos ya sabían que yo no era el hombre que ellos pensaban, y otros simplemente seguían la corriente. Pero cuando las piezas se movieron, supe que muchos no se darían cuenta de que estaba cerrando la trampa hasta que fuera demasiado tarde. El exjefe desapareció por unos días, lo cual solo aumentó mi desconfianza. ¿Estaba preparando algo? ¿O solo había quedado fuera del juego? Nadie lo sabía, y la incertidumbre me mantenía alerta. Una noche, Carla me invitó a un encuentro privado en un restaurante de alto nivel. La escena era discreta, pero al mismo tiempo lujosa, como todo lo que había comenzado a conocer en este mundo. El exjefe está moviendo piezas, pero no es solo él, me dijo mientras nos sentábamos a una mesa alejada de las miradas curiosas. Hay algo más, algo que no habías anticipado. Hay un viejo enemigo detrás de todo esto. El hielo en mi vaso tintineó mientras levantaba la mirada hacia ella, percibiendo la gravedad de sus palabras. ¿De qué estás hablando? Carla me observó un momento, como si estuviera sopesando si era el momento adecuado para darme la información completa. Finalmente, sus palabras cayeron con la misma frialdad con que se sirven los platos más peligrosos. No es solo el dinero lo que están buscando. Es el control de una red mucho más grande. Esta empresa es solo una pieza de algo más grande que tú no puedes ver aún. Y si no actúas rápido, podría ser demasiado tarde. Mis pensamientos se pusieron en alerta. Ya no solo jugaba con los intereses de la empresa, ahora estaba en juego algo mucho más grande. Algo que podría cambiar todo, no solo para mí, sino para todos los involucrados. ¿Quiénes están detrás de esto? Pregunté, consciente de que cada respuesta me acercaba más a una verdad que quizás no quisiera conocer.
Carla se recostó en su silla, mirando a través de la ventana. Alguien que conoces bien. Alguien que ha estado esperando que llegaras aquí. Y si no consigues frenar lo que está en marcha, todo lo que has hecho hasta ahora será inútil. Sentí como el frío se apoderaba de mí. No era solo la empresa, ni siquiera mi exjefe. Era algo mucho más profundo, algo que me había estado observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Sabía que la batalla que había comenzado no solo era por el control de una compañía. Ahora era una guerra contra un enemigo al que nunca había visto venir. La sensación de ser una pieza en un tablero mucho más grande se intensificó. La información que Carla me reveló me dejó sin aliento, pero también me dio claridad. No podía detenerme ahora. Ya estaba demasiado cerca del centro de todo, y había dado pasos que no podían deshacerse. Sin embargo, sabía que no podía seguir solo. Cada movimiento tendría que ser calculado, y la confianza en los demás sería mi única herramienta. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Trabajé sin descanso, moviendo piezas en silencio y asegurándome de que cada movimiento tuviera un propósito. No había espacio para errores. No solo luchaba por la empresa, sino por mi vida. Finalmente, después de semanas de tensión, descubrí la verdad. La figura oculta tras todo lo que había sucedido no era un competidor externo, ni un grupo de criminales. Era alguien dentro de la propia organización, alguien que había jugado sus cartas con una astucia brutal. El hombre que menos sospechaba. El verdadero mentor de mi exjefe. Fue un encuentro inesperado. Una tarde, cuando ya creía tener todo bajo control, recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era fría y familiar. Pensaste que sabías todo, pero aún te falta la pieza final. Era él, el hombre que había orquestado todo desde las sombras. El verdadero enemigo. Su voz no dejaba lugar a dudas. Ya no se trataba de poder corporativo, sino de algo más personal. Y esa fue la última jugada. La última trampa. Al final, la lucha que había comenzado por el control de una empresa terminó siendo una guerra interna. Los que creía aliados se volvieron en contra mía, pero no importó. Estaba preparado. La revelación de la traición fue dolorosa, pero lo sabía desde el principio. Nadie se sale limpio en este juego. Con el control de la empresa finalmente en mis manos, miré todo lo que había dejado atrás. No había final feliz ni satisfacción, solo una sensación de vacío. Había ganado, pero a un precio alto. Los traidores fueron castigados, las piezas se movieron, pero ahora el verdadero poder estaba en mis manos. Pero algo dentro de mí sabía que, al final, el juego nunca termina. Solo cambia de forma. La historia no terminaba con mi victoria. Quizá acababa de comenzar un capítulo aún más oscuro. Y esta vez, nadie podría detenerme. Si te ha gustado esta historia, comenta qué parte te gustó más, dale like, comparte, suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras historias contadas.